Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Nos volvemos a encontrar en otro video. Tenemos que continuar. El día de hoy la clase va a ser de sucesiones aritméticas. ¿De acuerdo? Es un tema también bien sencillo. Estoy seguro que lo van a entender. No sin antes, primero decirles que se cuiden, como siempre lo digo, y que siempre tomen sus debidas precauciones. ¿De acuerdo? Yo sé que este problema va a pasar y pronto nos vamos a volver a encontrar todos nuevamente en clase. ¿De acuerdo? Pero el estudio no puede parar. Tenemos que continuar. ¿De acuerdo? Ahí tú de donde estás sentado en casa, ¿sí? Trabajando con tu compendio, con tu libro, vamos a resolver los ejercicios del libro. ¿De acuerdo? Y de ahí vas a poder resolver la tarea que te voy a dejar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Y como ya lo dije, el tema del día de hoy es sucesiones aritméticas. Primero leamos la definición. A ver, ¿qué nos dice la definición? La definición dice, ¿qué es una sucesión aritmética, no? Dice, es aquella donde se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos es constante. Profe, no entiendo. ¿Cómo es eso? A veces no lo entiendo el concepto. Entonces vamos a poner un ejemplo. Dice, la diferencia de dos términos consecutivos tiene que ser constante para que sea una sucesión aritmética. A ver, vamos a ver. Dos términos consecutivos sería el 8 y el 12. ¿No? En esta sucesión. Tenemos esta sucesión y dos términos consecutivos, vuelvo a repetir, sería el 8 y el 12. Y si tú restas 12 menos 8, ¿qué nos da como resultado? A ver, vamos a ver. Lo voy a poner aquí abajito. 12 menos 8, ¿qué resultado nos da? Ah, muy bien, nos da 4. ¿De acuerdo? Mira, oye, profe, pero acá dice la diferencia de dos términos consecutivos tiene que ser constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú restes también, por ejemplo, el 12 y el 16. Cuando tú restes 16 menos 12, a ver, 16 menos 12, eso también nos da como resultado ¿cuánto? 4. Ah, mira, ve, constante, ¿no? O sea, siempre va a ser ¿qué cosa? Siempre va a ser 4. O como nosotros lo resolvíamos también, acuérdate, ¿no? Al 8, ¿cuánto le falta para hacer 12? Más 4. Al 12, ¿cuánto le falta para que sea 16? Más 4. Al 20, ¿cuánto le falta para... Al 16, ¿cuánto le falta para que sea 20? También más 4. Nos damos cuenta entonces que esta parte de aquí, nosotros lo vamos a llamar la razón aritmética, siempre va a ser constante. ¿Correcto? La razón siempre va a ser constante. A diferencia del tema anterior, ¿no? En el tema anterior que vimos, aquí podía variar. Podía ser más 2, más 3, más 4, más 5. No. Para que sea una sucesión aritmética, esta razón tiene que ser constante. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver los términos o los elementos que participan en una sucesión aritmética. Préstame atención, ¿sí? Porque esto es muy importante, porque nosotros sabiendo esto, después los ejercicios los vamos a desarrollar bien sencillo. Pero, préstame bastante atención aquí. ¿De acuerdo? A ver, veamos los elementos. Tenemos una sucesión, donde tenemos T sub 1, T sub 2, T sub 3. En otras palabras sería término 1, término 2, término 3, término 4, término n. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, y ya sabemos que acá está la razón, ¿correcto? Que ya hemos explicado, ¿no? ¿Qué es la razón? Ya sabemos, ¿correcto? Y la razón es constante, o sea, siempre va a ser la misma, no cambia. Ahora, T sub 1 será el primer término, ¿de acuerdo? Siempre T sub 1 será el primer término. R ya sabemos, razón aritmética, que es constante. Lo vuelvo a repetir. T sub n
T sub n, nosotros lo vamos a llamar término enésimo o último término. ¿De acuerdo? Sería el último término de la sucesión. El último término va a ser T sub n. ¿De acuerdo? ¿Quién es n? N es la cantidad de términos. ¿Cómo es eso? Yo no sé cuántos términos hay aquí. ¿Correcto? Pueden haber 5, pueden haber 10, pueden haber 20, no sé. La cantidad de términos que haya, ese será el valor para n. ¿Correcto? N será entonces la cantidad de términos. ¿Quién es T sub 0? T sub 0 se le conoce como el término anterior al primero. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es el término anterior al primero? A ver, si el primero es T sub 1, el anterior a T sub 1 sería ¿quién? T sub 0. Ahí está T sub 0. Es el término anterior al primero. Muy bien, esos son los elementos y con lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Hay que familiarizarnos muy bien con estas palabras, con estos términos. ¿De acuerdo? Y ahora, algo importante, vamos a trabajar con estas dos formulitas para la clase de sucesiones. Mira, son dos formulitas. En ambas es para poder hallar el término enésimo o último término, ¿no? En ambas. Por ejemplo, para la primera, ¿cómo calculo el término enésimo? O sea, este de aquí. Dice, el primer término más n menos 1. ¿Quién es n? Ya sabemos, n es la cantidad de términos. A la cantidad de términos le resto 1. Y a eso lo multiplico, ¿por quién? Por la razón. Ahí está la fórmula. No te preocupes si todavía no la ves, porque vamos a hacer ejercicios y ahí donde tú me vas a entender mucho mejor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra formulita que también me ayuda a calcular el término enésimo? Mira, esta es la otra formulita que me ayuda a calcular el término enésimo. ¿Qué, profe? ¿Con las dos hallo la misma respuesta? Sí. Con cualquiera de las dos tú puedes hallar la misma respuesta, porque en ambos casos estás hallando el término enésimo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, el término enésimo será el T sub 0, que ya sabemos quién es el anterior al primero, más n, y ya sabemos que es n, cantidad de términos, multiplicado por la razón. ¿De acuerdo? Multiplicado por la razón. Con esto vamos a trabajar la resolución de ejercicios. Te aseguro que no es complicado y ahora que hagamos los ejercicios vas a ver que es bien sencillo. ¿De acuerdo? Préstame atención ahora para los ejercicios. Vamos a continuar. Listo, chicos. Continuemos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la resolución de los ejercicios. Primer ejercicio. Recuerda que tienes que estar viendo los ejercicios de tu compendio, que son los que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y si no tienes tu compendio, sería bueno que copies los ejercicios. ¿Sí? Recuerda que todo esto tiene que estar en tu cuaderno. Muy bien. Empecemos con el ejercicio 1, ¿no? El primer ejercicio. Bien sencillo el ejercicio, sé que lo vas a entender rápido. Dice, indica la razón, ¿correcto? La razón aritmética, porque estamos en sucesiones aritméticas. La razón y el término que continúa. Ah, ya, mira, facilito. Te están pidiendo la razón y el término que continúa. Bueno, yo sé que tú ya te diste cuenta, que ya lo resolviste, y te das cuenta que acá la razón, ¿cuánto sería? A ver, dime, del 3 al 8, ¿cuánto? Más 5, muy bien, más 5, ¿no? Del 8 al 13, ah, correcto, también más 5. Del 13 al 18, ah, muy bien, también más 5. Ya te diste cuenta que la razón es 5. Entonces, tu primera respuesta sería que la razón es igual a 5. Mírame, facilito. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide? Ah, pero no solo nos pide esto, ¿no? Sino también nos está pidiendo el término que continúa. A ver, si todo es más 5, más 5, más 5, acá también más 5, acá también tiene que ser más 5. ¿Y cuánto es 23 más 5? A ver, dime rapidito, 23 más 5, 28, correcto. Y esa sería la segunda
respuesta. ¿Te diste cuenta? Súper sencillo. A ver, el siguiente. A ver, ¿cuál es la razón ahí? Dime, vamos, piénsalo un poquito. 100, 91, 82, 73. ¿Cuál sería la razón? Vamos, dime. Muy bien. La razón en este caso sería menos 9, ¿no? ¿Por qué? Porque está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Del 100 al 91, tú le estás restando 9. Entonces, a ver, del 91 al 82, a ver, dime, vamos, ¿también cuánto sería? Ah, muy bien, también sería menos 9. Del 82 al 73, vamos, dime, vamos, ¿cuánto? ¿Menos cuánto? Menos 9. Ah, ya, entonces ya te diste cuenta que en este problema la razón, ¿cuánto es? Menos 9. Correcto, la razón es menos 9. Ahora, necesitamos hallar también el término que continúa. Bueno, súper sencillo. A 73 le tenemos que restar 9, ¿no? 73 menos 9, ¿cuánto nos da? Vamos, dime, ¿cuánto nos da? Nos da 64. Muy bien, ya está listo. Ya contestamos ese primer ejercicio, recontra sencillo. Estoy seguro que me lo has entendido, ¿de acuerdo? Estoy seguro que lo has entendido. Muy bien, pasemos al ejercicio número 2, ¿de acuerdo? Y en este ejercicio, ¿qué nos piden? A ver, vamos a leer. Nos dice, calcule el enésimo término. O sea, nos está pidiendo que calculemos t sub n, ¿de acuerdo? Nos pide que calculemos t sub n. Muy bien. Entonces, aquí, para este problema, vamos a utilizar la formulita que hemos aprendido. Disculpen, a ver. La formulita que hemos aprendido. A ver, ¿y cuál es esa formulita? A ver, te voy a hacer recordar. ¿Cómo calculaba yo el término enésimo? Dice, el término enésimo era igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. Ah, de esta manera yo calculo el término enésimo. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, lo único que voy a hacer es reemplazar los datos que tengo. A ver, yo quiero encontrar, entonces yo digo, ¿no? Término enésimo será igual. Término 1. ¿Tenemos el término 1? Claro que lo tenemos. El término 1 está acá. Es el número 1, el primer término. Ah, ya, entonces acá sería igual a 1 más. Tenemos n. ¿Tenemos cuántos términos hay acá? No hay 5, ¿ah? No sabemos cuántos términos hay, porque no sabemos cuántos términos. No dice que termina en el término enésimo. Entonces no conocemos n. Entonces lo dejamos así. N menos 1 por... A ver, ¿tenemos la razón? ¿Tenemos la razón? Vamos a ver si tenemos la razón. A ver, del 1 al 3, ¿cuánto es? Más 2. Del 3 al 5, ¿cuánto es? Más 2. Ah, entonces sí tenemos la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 2. Ahí está. ¿Y ahora qué hago, profe? Ahora hay que resolver, pues, ¿no? Hay que resolver. A ver, ayúdame. Acuérdate que este 2 multiplica a n y también multiplica al menos 1. Este 2 multiplica a ambos. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, me quedaría así, ¿no? Término enésimo será igual 1 más 2 por n. 2n. 2 por menos 1. Menos 2. Ahí está. ¿Ahora qué hago, profe? Fácil. ¿Recuerda? ¿No? A ver, ¿cuánto es 1 con menos 2? 1 con menos 2. ¿Cuánto me da? 1 con menos 2. Ah, signos diferentes se restan y queda el signo del número mayor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este 2n baja. Y a ver, 1 menos 2 me da menos 1. Y eso sería igual al término enésimo. Ya está.
Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, nada más. No podemos hacer nada más porque nosotros no tenemos el valor de n. En este caso, el término enésimo, para nosotros el término enésimo será 2n menos 1. Y ese sería para nosotros la respuesta. Profe, ¿qué? ¿Queda así? Sí, va a quedar en función de n. ¿Por qué va a quedar en función de n? Porque no nos han dado el valor de la cantidad de términos. Como no nos han dado el valor de la cantidad de términos, va a quedar en función a n. Esa sería la respuesta. Profe, más o menos. A ver, hagamos el segundo ejercicio para que ya quede más claro. ¿De acuerdo? A ver, igualito. Vamos a hallar el término enésimo, ¿no? Y bueno, otra vez ponemos la formulita para que te acuerdes. El término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Y otra vez digo, ¿no? A ver, término enésimo será igual. En esta de aquí, ¿quién es el primer término? Dime. El primer término sería 9. Entonces sería 9 más... ¿Tenemos el valor de n? No tenemos el valor de n. Entonces otra vez n menos 1. ¿Tenemos la razón? A ver, dime la razón, ¿cuánto sería? De 9, 7, 5, 3, 1. Está disminuyendo, ¿no? ¿Cuál sería la razón ahí? La razón sería menos 2. Aquí, menos 2. Aquí, menos 2. ¿Por qué? Porque está disminuyendo. Entonces aquí la razón sería menos 2. Ya está. Igualito, ¿no? Que en el anterior. ¿Qué hace este menos 2? Este menos 2 multiplica a n y también multiplica al menos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, término enésimo será igual 9 más, a ver, menos 2 por n. ¿Qué me da? Menos 2 por n. Me da menos 2n. ¿Correcto? ¿Por qué? Menos por más, menos. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, menos 2 por menos 1. A ver, menos por menos. ¿Qué me daba menos por menos? Ah, muy bien. Menos por menos me daba más. 2 por 1, 2. Listo. Muy bien. Ese 2 no me salió muy bien. Lo vamos a corregir. 2. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, está facilito ya, ¿no? A ver, dime acá. 9 positivo y 2 positivo. ¿Cuánto te da 9 más 2? Ah, muy bien. Te da 11. 11. Más por menos. Más por menos. ¿Qué me daba más por menos? Muy bien. Menos. Y bajo el 2, n. Ya está. Y ese sería el término enésimo. ¿Correcto? ¿Algo más que hacer ahí? No. ¿Y por qué no hacemos algo más? Porque no tenemos el valor de n. Solo quedaría ahí. Nada más. Ese para nosotros sería la respuesta. ¿Correcto? El término enésimo en este caso sería 11 menos 2 n. Muy bien. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con las leyes de signo. Es importante dominar eso. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que me hayan entendido. Vamos a continuar con otro ejercicio. Listo, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. A ver, préstame atención. ¿Sí? Vuelvo a repetirte, ¿sí? Haciendo una pequeña pausa. ¿Sí? Sé que tal vez, y lo digo solo tal vez para algunos, o tal vez para la mayoría de ustedes, están pensando que esto es un poquito más complicado que el anterior. ¿Sí? No es que sea más complicado, ¿de acuerdo? Sino que tal vez es un poquito más operativo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes, yo sé que ustedes lo van a entender y lo van a desarrollar. No hay ningún problema, todo es práctica, nada más. Practicar y practicar. ¿De acuerdo?
Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, ¿no? Donde te dice, indica el término del lugar 20. Vamos a analizar el problema. A ver. Primero, veamos qué tenemos. Tenemos el primer término. Dime, a ver, ¿lo tenemos? ¿Tenemos el término 1? Sí, sí tenemos el término 1. ¿Quién sería? Justamente, ¿quién es? El 1. Muy bien. Correcto. A ver, tenemos la razón. ¿Tenemos la razón? A ver, dime si tenemos la razón. A ver, veamos. Del 1 al 3, más 2. Del 5 al 3. Entonces, mira, entonces la razón sería 2. Muy bien, entonces tenemos el término 1 que es 1 y tenemos la razón que es 2. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos n también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tenemos n? Claro, si te dicen indícame el término del lugar 20, ¿qué quiere decir? Que esta sucesión tiene ¿cuántos términos? Tiene 20 términos, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Si te piden el término del lugar 20, quiere decir que esta sucesión tiene 20 términos. Y como tiene 20 términos, recuerda, ¿no? ¿Qué era n? N es la cantidad de términos. Entonces para ti, n será 20. Ah, mira, ve. 3 datos tienes. ¿Y qué te pide calcular? Y te pide calcular el término 20, ¿no? Ah, ya nos pide el término 20, que para nosotros sería el término enésimo. Este nos pide el término 20. Ah, ya, entonces, ¿qué necesito yo saber? Recordar un poquito la formulita, ¿no? A ver, término enésimo era igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿De acuerdo? Hay que aprenderse esto, ¿ah? Sí o sí, hay que aprendérselo. ¿De acuerdo? A ver, empecemos. ¿Quién es para mí el término enésimo? ¿Qué es lo que queremos hallar nosotros? Queremos hallar el término 20. Ya está. Será igual. Término 1. Ya sabemos quién es. 1 más n. ¿Tenemos el valor de n? Claro, ¿cuánto vale? 20. Ah, acá sería entonces 20 menos 1. Ahí está. Solo estoy reemplazando, mira. Estamos reemplazando. Por la razón. ¿Tenemos la razón? Claro. ¿La razón cuánto valía? 2. Ahí está. ¿Viste? Entonces, hay que ser un poquito ordenados. ¿De acuerdo? Somos ordenados, no va a salir el problema. ¿Qué hice primero? Puse todo lo que yo tengo, mis datos. ¿Qué me da el problema? ¿Para qué? Para después solamente reemplazar. Entonces, ahora resuelvo, ¿no? El término 20 será igual. A ver, 1 más, a ver, 20 menos 1, 19. Muy bien, 19 multiplicado por ¿qué? Multiplicado por 2. ¿De acuerdo? No se te vaya a ocurrir sumar 19 más 1. No. Recuerda, por jerarquía, primero es la multiplicación. Tú primero tienes que multiplicar y después sumar. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es multiplicar aquí. 19 por 2, ¿cuánto te da? 38. A eso recién le sumas ¿cuánto? Le sumo 1 y eso será igual al término 20. Entonces ya para concluir en este problema, para terminar, al final el término 20, que es lo que nos están pidiendo, será igual a ¿cuánto? 38 más 1, 39. Ya está. Y esa sería la respuesta. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. Espero que me hayas entendido. El problema no está tan complicado. Sea ordenado. Pon tus datos. Y de ahí reemplaza la fórmula. Y estoy seguro que te va a salir. ¿De acuerdo? Pero me hayas entendido. Recuerda que si no has entendido algún problema, puedes volver a verlo, ¿no? En el mismo video. O si no, me puedes hacer un comentario
un comentario, ya sea vía CNN, en donde me digas, profesor, tal problema no entendí y yo buscaré una estrategia para poder hacerte, para volver a explicarte. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero lo hayan entendido y vamos a continuar con. Muy bien, continuamos con el siguiente problema. ¿De acuerdo? Mira, en este problemita de aquí, te pide calcule la cantidad de términos. Recordemos la definición. ¿Cuál o quién era la cantidad de términos? A ver, acuérdate. ¿Qué letra representaba la cantidad de términos? Dime. Muy bien, N. En otras palabras, aquí te está pidiendo que tú halles N. ¿No es así? Porque N es la cantidad de términos. Entonces nos está pidiendo que calculemos N. No sabemos cuántos términos hay acá. No sabemos. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos, a ver, ¿quién era el 4 para mí? Ah, muy bien, el término 1. El término 1 es 4. Muy bien. ¿Tenemos la razón? A ver, ¿tenemos la razón? Dime, ¿tenemos la razón? A ver, veamos. Del 4 al 7, más 3. Del 7 al 10, más 3. Ah, entonces también tenemos la razón. ¿La razón cuánto vale? 3. ¿Qué más tenemos? Para mí, ¿qué sería el 31? ¿Qué sería para mí el 31? Está al final. Vamos. El último término. Y si es el último término, es el término enésimo. O sea, T sub n. Ah, ya. Entonces tenemos T sub n. Que sería para nosotros 31. Mira, ¿ves? Listo. Esos son los datos que me da el ejercicio. Ahora resolvamos. Y para resolver, utilizamos la fórmula que ya hemos aprendido. Término enésimo es igual. Primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿De acuerdo? Y ahora reemplacemos, a ver. Reemplacemos. Término enésimo. Término enésimo, a ver. Término enésimo sería ¿cuánto? A ver, dime. Término enésimo, 31. Será igual. Término 1. ¿Quién es? Acá está. 4. Muy bien. 4. Más n. ¿Sabemos n? No. Porque n es lo que vamos a encontrar. N es lo que vamos a hallar. Entonces, acá seguirá siendo n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? ¿Tenemos la razón? Sí. ¿Cuánto vale? 3. Ah, la razón vale 3. Ya está. Listo. Ahora viene la parte operativa. ¿De acuerdo? Hemos reemplazado ya los valores. Ahora viene la parte operativa. A ver. Y en la parte operativa, a ver, acuérdate. Este 4 es positivo. Cuando pasa al otro lado, pasa a restar. Entonces sería 31 menos 4. 31 menos 4. ¿Y cuánto es 31 menos 4? A ver, dime. 31 menos 4, ¿cuánto nos da? 27. Muy bien. Entonces, 27 será igual a n menos 1 por 3. Ahí está. ¿Correcto? Seguimos resolviendo. A ver, recuerda, lo que multiplica, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa? Pasa dividiendo. ¿No es así? Entonces, a ver, lo vamos a hacer aquí arriba, que tenemos espacio. Sería de esta manera, ¿no? 27 entre 3 pasa a dividir igual a n menos 1. ¿Correcto? Solamente nos queda n menos 1, ya que el 3 pasó a dividir. Ahora, 27 entre 3, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da esa división? Pues 9.
igual a n menos 1. Mira, ¿ves? Ya prácticamente el problema está resuelto. Ahora, este menos 1, que es negativo, cuando pasa al otro lado, ¿cómo pasa? Pasa como positivo. En otras palabras, como es menos, pasa como más. Entonces sería 9 más 1. ¿Y cuánto es 9 más 1? Ah, muy bien. Entonces, n para ti, ¿cuánto vale? 9 más 1, 10. Ahí está, 10. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta sucesión? Tiene 10 términos, ¿correcto? Tiene 10 términos. N valdría 10, ¿correcto? Muy bien, espero me hayas entendido, ¿sí? Recuerda, y lo voy a volver a repetir, a cualquier duda, mándenme un comentario o escríbeme por vía Cianet diciéndome, profesor, esta parte no la entendí, y vuelvo a repetir. Trataré de buscar una estrategia para que me puedas entender el problema. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Miren, en este problemita también está bien sencillo. Te piden calcule el término que sigue. ¿De acuerdo? Y ya sabemos, ¿no? ¿Qué nos decía la definición? La definición nos decía que la diferencia de dos términos consecutivos, ¿correcto?, nos daba la razón. ¿Sí? La diferencia de dos términos consecutivos nos da la razón. Entonces, si yo quisiera hallar la razón aquí, yo lo que tendría que hacer es restar. ¿Pero restar quién? Restar 7 cuartos. A 7 cuartos le tengo que restar ¿quién? Le tengo que restar 1. ¿Eso en qué me va a ayudar? Me va a ayudar a encontrar a mí la razón. Bueno, profe, ¿cómo resto esto? Eso ya sabemos, ¿correcto? Pero si no, vamos a recordar. A ver, este 1 se sobreentiende que está sobre ¿cuánto? Sobre 1, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que hacer lo que nosotros conocemos como la carita feliz. ¿No es así? Carita feliz. Entonces resolvemos, a ver. 1 por 7. 7. 4 por 1. 4. ¿Qué signo tenemos aquí? Menos, o sea, restamos. Menos. Sobre 4 por 1. 4. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto nos queda? A ver. 7 menos 4. 3. Sobre 4. Listo. Esa diferencia nos ha dado 3 cuartos. Y ese 3 cuartos para nosotros sería la razón. Ya encontramos la razón. La razón es 3 cuartos. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá sería más 3 cuartos. Aquí también más 3 cuartos. Y acá también más 3 cuartos. Y así. ¿De acuerdo? Pero ¿qué te pide este problema? Este problema te está diciendo, calcula el término que sigue. Ah, ya, o sea, nos pide este de acá. Y para eso tenemos que a 4, tenemos que sumarle ¿cuánto? Tenemos que sumarle la razón. ¿Y la razón cuánto es? 3 cuartos. Ya está. Entonces vamos a hacer esa suma. Sería 4 más 3 cuartos. Otra vez sabemos que este 4 está sobre ¿cuánto? Sobre 1. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer aquí ahora? Nuevamente carita feliz. ¿No es así? Y esto será igual. A ver. 4 por 4. 16. 1 por 3. 3. ¿Qué signo tenemos aquí? Más. Sobre. 1 por 4. 4. Al final nos queda ¿cuánto? A ver, 16 más 3. 19. Sobre 4. Ah, mira, ve. 19 sobre 4. Y ese sería para nosotros nuestra respuesta. El término que sigue aquí sería 19 sobre 4.
Ya está. Está bien sencillo, ¿sí? Recuerda que todo es aplicar la teoría, ¿sí? Todo hay que tener dominio de los elementos de una sucesión aritmética y principal, practicar. Practicar y practicar, porque mientras tú más practiques te vas a acordar la fórmula. Si tú no practicas, ¿sí? No te la vas a aprender, porque eso de estar memorizando no es. ¿Dónde te vas a aprender la fórmula bien? Practicando y practicando. Hay que practicar, ¿sí? Ese es mi consejo, siempre se los he dicho. Practiquen, chicos, y van a ver que van a tener mejores resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que me hayan entendido, ¿sí? Recuerden, los demás ejercicios del compendio traten de resolverlos también, y si hay alguna duda, todo me lo comunican. Me lo comunican para yo tratar de apoyarlos de alguna manera, ya sea por vía CIANET. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Y deseando que ya nos volvamos a encontrar pronto y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.